Vamos a Marcos, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Un saludo muy cordial, muy fraterno y muy efusivo para nuestro pastor allá en la República Dominicana, que seguramente está en línea, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Los saludamos con mucho cariño desde aquí, desde su altar, cual pues le agradezco una vez más la confianza, ¿verdad?, de permitirme a mí pues usar este altar mientras está en su ausencia. También a la iglesia, también le doy gracias a la iglesia, ¿verdad?, por su acogimiento. Gloria sea al Señor, es un privilegio para mí. Gloria sea al Señor. San Marcos capítulo 5, versículo 36. Gloria sea al Señor. Gloria al nombre del Señor. Le prometo que no voy a ser más extenso de lo que el Espíritu Santo me diga que sea. Gloria al Señor. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. 5:36. San Marcos 5:36. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria. Bendecido sea el Señor. Aparentemente ya estamos todos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios a la letra en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Predico sobre el tema: cree en sus promesas. Gloria al Señor. Vamos a orar. No ore por la palabra bendita. Desde que salió de la boca de Dios, yo necesito su oración. Amén. Padre bueno, Dios eterno, Dios de gloria y de salud, gracias por este privilegio, gracias por esta bendición, gracias por esta oportunidad, Señor amado. Ayúdame, Espíritu Santo, a santificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moldea mi intelecto conforme al tuyo, de tal manera que yo pueda transmitir, Señor, tu mensaje a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cree en sus promesas. Gloria sea al Señor. El verbo creer es sinónimo de fe. Gloria sea al Señor. Y es por ello que encontramos al escritor de la carta a los Hebreos de una forma elocuente y superlativa, escribiendo en su capítulo 11, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria sea al Señor. La segunda carta a los Corintios, el apóstol le escribe a la iglesia en Corinto, su capítulo 2, verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. El evangelista Marcos dedica en este capítulo 5 para presentarnos a nosotros 3 milagros superlativos. 3 milagros, amados queridos, gloria al Señor, que retumban, que verdaderamente nos expresan una serie de verdades, aleluya, prominentes. Gloria sea al Señor. Dice él, comenzando en su capítulo 5 y este versículo 1, él dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Yo quiero hacer una pequeña pausa para expresar lo que expresa, qué es lo que quiere decir el evangelista Marcos cuando llama al lago de Nazaret o Genezaret, o al mar de Tiberias, o al mar de Galilea, gloria sea al Señor, los cuales son el mismo cuerpo de agua. No es que había un mar de Galilea, había un lago de Genezaret, o había un mar de Tiberias. Era el mismo cuerpo de agua. Sucede que dependiendo en cuál parte del país estaban, unos lo llamaban el mar de Galilea, porque ahí era la región más extensa, más, aleluya, más ancha de este lago.
no era un mar. Marcos, ajustándose a ese principio por cuanto su evangelio es dirigido a los romanos, lo llama mar por la inmensidad de ese lago, porque es un cuerpo de agua dulce, y solamente los cuerpos de agua salada son mares. Gloria sea al Señor. Por eso usted encontrará en la Biblia que en algunas veces le llaman lago de Genesaret, otras veces se le llama el mar de Tiberia, y otras veces se le llama, gloria sea al Señor, el mar de Galilea. Pero no es que habían tres cuerpos de aguas, es el mismo cuerpo de agua que se le llamaba de diferentes maneras. Gloria sea al Señor. Quería hacer esa pequeña aclaración, a ver, para beneficio de aquellos que quizás no lo sabían. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Pero dice que cuando Jesús pasó al otro lado, ¿a cuál lado? Todos sabemos que cuando Israel, aleluya, estaba en las fronteras de la tierra prometida, estaba al otro lado del río Jordán, que era la que marcaba, aleluya, la frontera entre la tierra prometida y la tierra de los moabitas. Gloria a Dios. La historia nos dice que 3 tribus optaron por quedarse al otro lado del Jordán y no quisieron entrar en la tierra prometida. Sabemos que fue la tribu de Rubén, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad. Estas 3 tribus optaron por quedarse en el otro lado, en la región de Moab, mientras las otras tribus entraron en la tierra prometida, en Canaán. Gloria a Dios. ¿Usted no se ha preguntado nunca por qué de esto? ¿No se ha preguntado usted nunca, aleluya, después de 40 años de peregrinaje, con aquel entusiasmo y aquel anhelo, aquel añoro que tenían por entrar a la tierra prometida, después que están en la frontera, que están ahí solamente de cruzar el río Jordán, aleluya, cambiaron de opinión y quisieron quedarse en el lado de acá? Santo, gloria a Dios. Su nombre sea glorificado para siempre. Jesús estaba en el lado de allá donde estaba Canaán, donde estaban las otras tribus, y decidió cruzar el mar de Galilea o el lago de Genesaret o el mar de Tiberia, como quiera usted llamarle, gloria sea al Señor. Es el mismo cuerpo de agua. Cruzó al otro lado para atender y también alcanzar a aquellas tribus que se habían quedado al otro lado, gloria sea al Señor, y pasó por el área de los gadarenos, que es la tribu de Gad. ¿No se ha preguntado usted que aunque eran israelitas, se dieron aleluya al cultivo, no al cultivo, se dieron a la crianza de cerdos, aleluya, algo que era inmundo, algo que era, aleluya, horripilante, algo que era asqueroso, aleluya, en la ley judía? Sin embargo, estos israelitas se dieron a esa tarea de criar cerdos. Sí, Señor, aleluya. Es un peligro uno distanciarse de donde Dios pone a su pueblo. Ellos se habían distanciado y se quedaron al otro lado, gloria sea al Señor. Y cuando la iglesia y cuando el cristiano opta por quedarse en terreno del mundano, a la larga se mundanaliza también. Alabado sea Dios de la gloria. Parece ser que estas 3 tribus comenzaron a adoptar el sistema, aleluya, y las prácticas de las naciones que estaban al otro lado del río. Aleluya, estaban los moabitas, estaban los amonitas, estaban todas las naciones impías, aleluya, pecadoras, gloria sea al Señor. Y es cierto que ellos conquistaron algunos de ellos y allí se sembraron y allí se asentaron, aleluya, en estos terrenos, pero poco a poco, estaban separados del cuerpo general. El cuerpo, aleluya, general estaba al otro lado del río y estas 3 se quedaron en este lado de acá, se quedaron fuera. Gloria al nombre del Señor. Santo, eso es muy significativo. Aleluya. Pero Jesús también los tenía en cuenta a ellos. Pero Jesús también los amaba a ellos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y dice aquí Marcos en su relato, gloria sea al Señor, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo.
Aunque encontramos en el Evangelio según San Mateo, nos dice que eran, capítulo 8, verso 28, nos dice que eran 12 endemoniados, pero parece ser que Marcos aquí se está centralizando en uno de ellos. Amén. Esas son las diferencias que usted ve a veces en los sinópticos o entre los cuatro evangelios. A veces usted dice, pero ¿y por qué Juan dice esto? ¿Por qué Mateo dice esto? ¿Y por qué Lucas dice esto? Santo. Del mismo incidente. Aleluya. Hay que tener en cuenta que el Evangelio de Mateo era dirigido a los judíos. El Evangelio de Marcos era dirigido a los romanos. El Evangelio de Lucas era dirigido a los griegos. Y el Evangelio de Juan es la carta universal. Cada evangelista seleccionaba algunos detalles del mismo incidente, del mismo evento, que le dieran fortaleza a su mensaje, dependiendo a la audiencia a quien ellos le enviaban el mensaje. Eso es, gloria a Dios. Y parece ser que Marcos pues omitió uno de los endemoniados y se enfocó en este endemoniado. Parece ser que era el más feroz. Parece ser que era, aleluya, el más destructivo. Parece ser que era el que más, aleluya, demonios tenía. Gloria sea el Señor. Porque vamos a ver más adelante que cuando vino a Jesús, gloria sea el Señor, pidió de que no fuera atormentado. Cuando Jesús preguntó por su nombre, Él no le dijo que se llamaba Juan, ni Pedro, ni Andrés, ni María, ni Josita. Él le dijo, Legión. Alaba, Legión me llamo porque somos muchos. Cuando nosotros investigamos, encontramos que una legión en el ejército romano se componía de 4.200 soldados. Quiere decir que tenía 4.200 demonios dentro de él. Una legión. Pero ¿cómo es posible eso? Pues claro que es posible. Santo. Los demonios son espíritus. Amén. Los espíritus no ocupan espacio. Santo. Lo que ocupa espacio es la materia, la madera, el cemento, aleluya, usted mismo. Todo lo que es tangible ocupa espacio, pero los espíritus no ocupan espacio. Santo. Por eso que en una cajita de fósforo caben miles de demonios. Santo, te amo Dios, así es. Porque ellos no ocupan espacio, son espíritus. Oh, gloria a Dios. Legión me llamo, porque somos muchos. Y muchos demonios había dentro de ese hombre. Parece ser que esa fue la razón por la cual Marcos, aleluya, agudizó su atención en este endemoniado en particular. Gloria sea el Señor. Parece ser que era más violento que el otro. Parece ser que estaba, aleluya, más feroz que el otro. Parece que tenía más odio que el otro. Alabado sea el Señor. Así nos encontramos gente en las calles, en nuestros núcleos familiares, gente que están endemoniados, gente que están poseídos, gente que están llenos de odio, de rencor, que quieren matar y quieren destruir. Pero cuando llega Cristo, cuando llega el Evangelio, cuando llega Dios, se van los demonios, se van los espíritus, se va todo aquello que atormenta a las almas. Alabado sea el Dios de gloria. Gracias, Señor. Bendícelo, Jehová. Oh, gloria a Dios. Ya. Ha salido, aleluya, una embajada satánica por nuestras ciudades Aleluya. para atacar nuestras familias, Señor. para atacar nuestros hijos, para atacar a nuestros sobrinos, Alabado Dios. para atacar a nuestros nietos. Gloria sea el Señor. Pero tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Tenemos la autoridad de Dios en nuestras manos. Tenemos la autoridad de Dios para decirle, espíritu inmundo, que ordenamos en el nombre de Jesucristo, que suelte a mi nieto, que suelte a mi hijo, que suelte a mi mujer, que suelte a mi marido, que suelte, aleluya, a los gobiernos. Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aquel hombre estaba súper poseído. Súper poseído. Gloria sea el Señor. Dice ahí, gloria sea el Señor, que lo ataban con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos. Aleluya. Y nadie le podía dominar. Porque los demonios Vive. no se pueden dominar con fuerzas humanas. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Los demonios no se pueden superar
con filosofía, aleluya, con teorías humanas, ni con mucha psicología, aleluya, y le voy a decir más, ni con mucha teología. Usted podrá saber toda la teología que aleluya, más que cualquier otro predicador y el que pastor, pero si no tiene la unción, si no tiene el fuego, si no tiene alabanza, si no tiene la gloria de Dios, si no tiene el respaldo del Espíritu Santo, con toda mi teología, con toda mi psicología, con toda la historia que le tenga, aleluya, saldrá, gloria al Señor, aleluya, corriendo. Su nombre sea la gloria. Cree en sus promesas. Entonces, el evangelista Marcos, pues empieza este capítulo 5 ofreciéndonos, aleluya, esta flora de acontecimientos. Para hacer una historia larga corta, se nos dice que Jesús pues sanó a este hombre, pero ¿sabe qué pasó? Que los gadarenos, en vez de estar felices, en vez de estar agradecidos, en vez de abrir los brazos y darle la bienvenida al Señor, porque trajo paz, porque este hombre aterrorizaba la ciudad, nadie tenía paz. Yo estoy seguro que allí nadie dormía tranquilo. Yo estoy seguro que nadie se atrevía a caminar por aquellos caminos. No había paz, no había tranquilidad, porque Satanás tenía controlado aquel lugar hasta que llegó Jesucristo. Aleluya. Y quedó libre aquel lugar, no solamente el hombre, sino la ciudad quedó libre del terror de estos endemoniados. Y en vez de estar agradecidos, en vez de abrir los brazos y recibir a Jesús, gloria sea el Señor, ¿saben lo que hicieron? Lo botaron. Santo, así es, aleluya. Y muchos mal agradecidos allá. Si es otro, dice, mira, Señor, es más, ven a cenar con nosotros a nuestra casa. Pero no. Dice la Biblia ahí, aleluya, que ellos, en el capítulo 5, verso 17, dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Santo, amaba más su demonio que a Jesús. Óigame. Yo creo que aquellos estaban más endemoniados que el gadareno. Porque el gadareno volvió y le pedía y le rogaba que lo dejara estar con Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Gloria sea al Señor. Y aquel hombre empezó en Decápolis y allá comenzó el testimonio como la samaritana. Creo que hemos encontrado a uno que es el Mesías. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea su nombre. Pero Marcos sigue el relato y nos dice que ahora Jesús se regresó a la otra orilla. Y cuando regresó a la otra orilla de ese cuerpo de agua, el lago de Genesaret, el mar de Tiberia, el mar de Galilea, cualquiera, lo estaba esperando una multitud en la orilla, aleluya, del lago. Y entre esa multitud, Marcos nos dice que llegó un hombre prominente, un hombre importante, gloria sea al Señor, dentro de la comunidad judía, que por cierto era el principal de la sinagoga. Ser el principal de la sinagoga es equivalente a ser el gobernador de la sinagoga. Señor, amén. Ese es el que estaba, aleluya, a su cargo de seleccionar quién podía orar en la sinagoga, Santo. quién podía leer las escrituras en la sinagoga, quién podía exhortar en la sinagoga. Gloria sea al Señor. Quiere decir que era un personaje prominente, un personaje con empuje. Gloria sea al Señor. Y siendo su posición tan prestigiosa, tenía un orgullo tremendo. Santo. Siempre andaban con el pecho, aleluya, inflado. Gloria sea al Señor. Parece algunos cristianos que yo conozco. Santo, palabra. Pero la mayoría de los cristianos sabemos que no importa lo que Dios haga en nuestras vidas, toda la gloria es del Señor. No importa cómo prediquemos, la gloria es del Señor. No importa cómo enseñemos, la gloria es del Señor. No importa las cosas que hagamos, aleluya, la gloria es del Señor. Aleluya.
15, verso 1 dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Gloria sea al Señor. Yo quiero que usted entienda que ese vocablo, yo, significa autosuficiencia. Por lo tanto, nadie puede usar y decir: yo soy el tal predicador, yo soy el tal educador, porque yo significa autosuficiencia y ninguno de nosotros somos autosuficientes. Dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la palabra, dependemos que Dios obre, dependemos que Dios sane, dependemos que sea Dios el que haga la obra. Sin Dios nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo, la iglesia nada puede hacer. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Oh, gloria. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a los apóstoles: no se vayan de aquí, quédense aquí hasta que reciban la promesa que les fue prometida? Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Aleluya. Porque la Biblia dice que el querer como el hacer lo hace Dios por su Espíritu en nosotros. Yo estoy predicando aquí, no porque yo soy, no, que el Espíritu Santo me movía a hacerlo. Alabado Dios para siempre. Yo oro porque el Espíritu Santo me mueve a orar. Yo ayuno porque el Espíritu Santo me mueve a ayunar. Leo la palabra porque el Espíritu Santo me dice: lee. Aleluya, estudia la palabra. Alabado Señor. Cuando Pablo llegó a Éfeso por primera vez, encontró unos discípulos de Juan el Bautista. La primera pregunta que le hizo fue: ¿cuántos diezmos daban? Ni tampoco fue: ¿cuántas lenguas hablan? Ni cuánto danzan. Pablo le preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eso es, aleluya. Esa es la importancia. Mire, amado querido, iglesia amada, es súper importantísimo tener una relación interpersonal con el Espíritu Santo de Dios. Capítulo 5, verso 30. La carta a los Efesios. Pablo dice esta palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oh, aleluya, el poder. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Y nótese vocablo: para, aleluya, es un vocablo de, aleluya, exigencia, de condición. Otra palabra, la ley dice que para manejar, que es el beneficio, hay que cumplir con unas exigencias. Y la exigencia es tener ¿qué? Una licencia. Amén. Aquellos que andan esplatados están mal. Amén. Pero hay una condición que hay que cumplirla primero, para después tener el beneficio. Señor, La condición es tener una licencia. El beneficio es manejar. Pablo dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir que si el Espíritu Santo estuviera contristado, estamos peligrando perder nuestra salvación. Gloria a Dios. Vive Dios. Y eso es usted y yo que estamos aquí luchando todos los días. Eso es usted y yo que estamos ahí peleando la buena batalla y pidiendo al Señor: aleluya, aparta todo pecado de mí, aparta toda inmundicia de mí, aparta toda mentira, aparta todo eso que te desagrada. Estamos ahí peleando todos los días, queriendo santificarnos. La Biblia dice que con dificultad nos salvamos. Sí, Señor, así es, aleluya. ¿Para cuánto nomás aquellos que no creen en el Espíritu Santo? ¿Cuánto nomás aquellos que, aleluya, ignoran y desprecian a esa gloriosa persona llamada Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y note que le estoy llamando persona, no fuerza activa, ni tampoco influencia. Es la persona del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Porque para que sea Dios, tienen que estar las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo. El que no cree en uno, no cree en ninguno. Amén. Gloria a El Dios. que no acepta a uno, no tiene ninguno. Gloria sea al Señor. Porque Jesús dijo: el Padre y yo, uno somos. Alabado
En ellos no hay, gloria al Señor, ninguna superioridad, tampoco hay inferioridad. Ellos son uno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, aleluya. Ellos comparten todos los atributos divinos para que entonces sea el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de gloria. Levanta las manitos de adora la gloria de Dios que está ahora. Aleluya al Señor. Y adorar a Dios. Marcos, gloria sea el Señor, dice que este principal llegó allí donde Jesús y se postró a los pies de Jesús y le rogaba a Jesús que fuera a su casa a sanar su hija. Gloria sea el Señor. Una muchacha que había enfermo de muerte, tenía unos 12 añitos, estaba en la flor de la vida, imagínense. Gloria sea el Señor, 12 añitos. Jesús se levantó y emprendió el camino hacia la casa de Jairo. Pero Marcos interrumpe, aleluya, lo que está narrando para incluir un detalle que él entendió que era importantísimo que nosotros lo supiéramos. Santo, gloria a Dios. Y Marcos dice que mientras Jesús iba a la casa de Jairo, de momento ya había un gentío que lo apretaban. De momento había una mujer que dice la Biblia que tenía un flujo de sangre por 12 años y había gastado todo lo que tenía, que decía que era una mujer pudiente, porque dice que iba a todos los médicos. Yo pensé que la veo a ella que decía, mira, ves a verle, allí hay un médico, allí un especialista tremendo, con razón la gente. Y para allá arrancaba, bueno. Y allí ese especialista nada podía hacer por ella. Yo decía, pues mira, ves ahora, estoy usando ciudades de acá, ves ahora a Harrisburg, que allí sí que aquel especialista es buenísimo. A Harrisburg va a parar también. Ve a Redding, que el de Redding sí es verdad que eso, mira, ese sí que es un perito. Y arrancaba para Redding. Y poco, ¿sabe lo que estaba sucediendo? Que poco a poco le estaban sacando los chavitos. Usted no se da cuenta que a veces le recetan medicamentos sin ellos saber por qué. Sí, señor. Y te lo dice la receta. ¿Sabe lo que dice? I think, yo creo que puede ser. ¿Cómo que I think? Sí, señor, tú no eres médico. Pero ¿cómo tú me vas a dar un medicamento a mí creyendo que es eso? Usted lo beba si tú lees. Aleluya. Es así. Mira, te matan. That's right. Te matan. Y la gente le tiene una fe tan grande a los médicos que si el médico le dice tírate por el barranco, se tiran por el barranco. Le tienen más fe a los médicos que a Cristo mismo. Y no es que sea malo de los médicos. No. Si tiene necesidad, vaya, no importa, eso no es pecado. Pero mire, hermano, no se meta al cuerpo todo lo que el médico le da. Eso es, aleluya. Investigue, haga preguntas, no le tenga miedo al médico. Pregúntale por qué usted me está dando esto a mí. Si yo conozco mi cuerpo mejor que usted, mire, mi cuerpo reacciona así. Cuando me bebo esta pastilla, reacciona así. No me aumente la dosis. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Cree en sus promesas. Gloria sea el Señor para siempre. Aleluya al Señor. Y dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Bueno, quizás el médico dice a mí, bébete 500 miligramos de Tylenol y después de Tylenol te metes 500 miligramos de ibuprofeno. Y después te metes 500 más de estos, mire, le explotan a uno. Pero aquella mujer ya estaba cansada de los médicos, ya estaba cansada de estar corriendo el país, estaba cansada de... A ver, uno se cansa a veces, ¿verdad que sí? Uno se cansa de las enfermedades, uno se cansa de las dolencias, uno se cansa del tira y jala, uno se cansa, alabado sea el Señor, de tantas cosas. A veces hay gente que dice, Señor, ven ya, llévame. Ahora yo entiendo por qué a veces hay gente quiere irse ya, porque este mundo, hermano querido, ya cansa tanta cosa, el diario vivir. La gente critica, la gente
te señala. Las familias son irreverentes, las familias son desconsiderados. Ay, Señor amado, alaba la gloria de Dios en esta hora. Y hay padres que están cansados, hay maridos que están cansados, hay mujeres que están cansadas, aleluya, de tanto atropello, de tanto empujones y tanto señalamiento y tanta cosa. Están cansados, alabamos sea Dios de la gloria. Pero en esta tarde, refúgiate en Cristo, refúgiate en el Señor, refúgiate en su palabra, refúgiate en su promesa. Alabamos sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. Te adora mi alma. Y Marcos nos dice que esta mujer se dijo para sí misma: si tocare tan solamente su manto, no necesito más nada. No necesito que me ponga las manos encima y me estruje la cabeza como gente. Santo. Yo veo cosas que yo digo, ¿pero qué es esto? Dios no está ahí. Aleluya. ¡Recibe! 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 Pero qué disparates son esos. Amén. Pero más disparateros aquel que se deja hacer. Amén. Gloria a Dios. Para el coche. Sí, Señor. Más disparatero es el que se deja. Sí, Señor. Así es. Aleluya. Yo vi un video, no conozco el tal predicador, pero ¿sabe lo que le dijo el hermano que vino al frente? ¿Estás dispuesto a recibir la bendición? Y el hermano, claro, amén. Y le preguntó, ¿estás seguro? Amén. Mire, hermano, le ha dado un galletazo. Tan duro que le dio el galletazo, el hombre se dio 3 pasos para atrás. Ay, qué bueno está eso. Y yo le digo, pues ven acá para que reciba también. Vamos a ver si a ti te gusta recibirla así. Mire, hay predicadores abusadores. Hay predicadores oportunistas. Hay predicadores charlatanes. Señor, vive. Hay que decirlo porque es la verdad. Es la verdad. Son charlatanes, son sinvergüenza, son oportunistas. Aleluya. Y vienen, aleluya, a relajar con la congregación, con el pueblo de Dios. Aleluya. Y el pueblo de Dios hay que respetarlo. La iglesia ama sacar. La iglesia hay que respetarla. La iglesia es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y los predicadores tienen que respetar al cuerpo de Cristo. Yo no puedo pararme aquí a decir cuánta bobería yo quiero decir aquí. Señor. Yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. El que se enojan por esto, yo pues no te enojes conmigo. Como dice el americano, don't shoot the messenger. That's right. No le dispares al mensajero. Él fue el que dijo eso. Entonces, pues, Marcos nos está relatando este incidente. Y dice Marcos algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es esto. Cuando ella tocó el manto, de momento Jesús se detuvo. Parece que miró hacia el lado y miró hacia acá, y yo parece que veo a la gente, los discípulos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Why he stopped? What he's looking for? Parece que Jesús porque se demoró unos segunditos en preguntar, y parece que yo veo a la gente nerviosa. Something's going on. De momento Jesús hizo la pregunta. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Alguien me ha tocado! Y ellos le dijeron, pero ¿cómo que te han tocado? Aquí te aprieta la gente. La gente te aprieta y tú sabes que te han tocado. Okay. Miren lo que dice Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Oh, gloria. Aleluya. Entonces la mujer, temiendo y temblando, Gloria. sabiendo lo que en ella Aleluya. había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Gloria sea al Señor. Cuando Jesús preguntó, aleluya, ¿quién le había tocado? Dice él mismo, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aquella mujer, con su fe, le sacó
Jesús. Aleluya. Le sacó sanidad. Eso es muy significativo y tiene mucho peso. Aleluya. Jesús, aleluya, se dio cuenta que de él salió poder. Ella con la fe le sacó poder a Jesús. Le sacó sanidad. Le sacó potencia. Alaba la gloria que Dios en esta hora. Así es la fe. Así es la fe. Así es la fe, iglesia. Así es la fe. Aleluya. Hace cosas que a veces no pueden ser con los ojos humanos, con los ojos de la ciencia. Pero la fe hace milagros. La fe hace cosas grandes. Cree en sus promesas. No dude su promesa, no dude su palabra. Alabado sea su nombre en esta hora. Aleluya. Sea de Dios la gloria y la honra. Aleluya. Gloria sea el Señor. Oramos, Dios. Entonces, Marcos retoma el tema del principal de la sinagoga. Parece que es importante insertar este detalle ahí de esta mujer, del flujo de sangre. Y luego retoma el tema. Gloria sea el Señor. En el versículo 35, Marcos retoma el tema. Y dice Marcos que mientras ellos iban de la casa del principal, oiga esto, de la casa del principal de la sinagoga, vinieron a decirle: no molestes más al maestro. Ella murió. Alaba. En vez de ser aquellos que apoyen, en vez de ser aquellos los que estén ahí y sigan diciendo: cree, él puede hacerlo, créelo. Fueron los obstáculos más grandes. Fueron los obstáculos, aleluya, mayores. Oh, santo. Trataron de apagarle la fe. Aleluya. ¿Cuántas veces el diablo ha tratado de apagarte la fe? Señor. Así es. ¿Cuántas veces? Hay cosas que son personales entre uno y Dios. Sí, Señor. Así es. Ni tu marido puede meterse en eso. Así es. Ni tu mujer. Ni el pastor, nadie. Esto es algo que Dios está tratando contigo, solamente contigo. Gloria sea el Señor. Y si tú lo divulgas, si tú lo pasas para adelante, te vas a encontrar con gente como esta de la casa de Jairo, que van a querer pagarte la fe, que van a querer desanimarte. Alabado sea Dios, que van a decir: no molestes más, no ores más, no ayunes más, porque ya esto está para de perdido. Gloria sea el Señor. Pero tú sabes qué, yo le creo a Dios, que Él de la nada llama a todos si existiese. Alabado sea el Dios de la gloria. Gloria sea su nombre para siempre. Al poder, aleluya. No moleste más al maestro. Que adora mi alma, mi espíritu y mi corazón. Ahora, es importante ver la diferencia entre lo que es un mandamiento. Un mandamiento es Dios diciéndonos que Él va a hacer algo. Y una promesa. Tanto. Una promesa es Dios diciéndonos que Él hará algo. O sea, un mandamiento es Dios diciendo a nosotros que nosotros hagamos algo. Pero una promesa es Dios diciéndonos que Él va a hacer algo. Aleluya. Y hay que entender esa distinción entre una cosa y otra. Así que un mandamiento es algo que el hombre debe hacer. Y en cambio, una promesa es algo que Dios hará. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, un mandamiento debe ser obedecido y una promesa debe ser creída. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le un aplauso al Padre? A Dios. Ahora, ¿qué es una promesa? Una promesa podría definirse como sigue: palabras dichas o escritas que comprometen a una persona a hacer o no hacer algo. Santo. Cuando una persona hace una promesa, está dando su palabra de que hará algo. Una promesa está comprometiendo tu carácter, está comprometiendo tu personalidad, está comprometiendo tu credibilidad, está comprometiendo tu persona. Aleluya. Usted ve gente allá en los campos, gloria al Señor, en la antigüedad, aleluya, que daban su palabra y se morían primero si no cumplían su palabra. Amén. El hombre y la mujer es distinguido o es distinguida, es respetado o es respetada, aleluya, por el carácter de su palabra. Gloria sea el Señor. Por su verticalidad, por su originalidad. Gloria sea el Señor. Por su cumplimiento de su palabra.
Aleluya. Hay gente que son tan embusteros que ni el saludo se lo puede creer. Aleluya. Así es. Se llama cristiano. Aleluya. Porque no tienen palabra. Santo. No tienen palabra. Aleluya. Hoy te dicen una cosa y mañana es otra. Hoy te dicen voy y mañana te dicen no voy. Yo sé que a veces circunstancias que aparecen así inesperadamente que uno no puede, eso se entiende. Pero es que hay gente que tiene una mala costumbre. Yes. Santo. Se acabaron los amenes. A su nombre, gloria. Los hombres quebrantan sus promesas, pero hay una persona que nunca quebranta sus promesas. A su nombre sea la gloria. Puede ser que el hombre, aleluya, no guarde sus palabras, pero en el cielo hay un Dios que guarda sus palabras. Ese no falla en sus promesas. Los hombres fallan, pero Dios nunca falla. Alabado sea el Dios de la gloria. Por eso el Señor dice en su palabra, en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y si el Señor te dijo que estará contigo, créelo, aunque se te esté cayendo la casa encima, aunque te deje la familia, aunque te critique, aunque te señale. Si Dios dijo que va a estar contigo, créelo, iglesia, créelo, cree su promesa, cree su palabra. Alabamos a Dios. Ninguna de las promesas de Dios ha fallado jamás. Eso está en la Biblia. Amén. Josué capítulo 23, verso 14. Dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Santo, vive. Santo. Dios no falla, los que fallamos somos nosotros. Amén. Eso sí es verdad. Dios no es incumplidor. Los que no aprendemos a esperar con paciencia somos nosotros. Avanza Jehová. Gloria sea el Dios de la gloria. Aleluya. Sí, andeba su y canto la. Si te dijo que te va a dar hijo, te lo va a dar. Si te dijo que aleluya va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer. ¿Sabes lo mejor que tú puedes hacer es olvidarte de eso y sigue buscando el Espíritu en verdad, y sigue alabando, y sigue orando, y sigue buscando. Olvídate de lo que te dijo, gloria sea al Señor, porque si Él lo dijo, se cumplirá, aleluya, cuando esté su divino y glorioso propósito. Poder de la palabra de Dios. Santo. Dios nos ha prometido paz en su palabra. Y en la pandemia, en el cáncer, en los atropellos, en las pruebas familiares, a veces dentro del miedo mismo que a veces nos ataca, el Señor dice que tendremos paz. ¿Cuántos adoran su nombre en esta hora? Oh, hay poder en la palabra. Isaías capítulo 26, verso 3 dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh, gloria, aleluya. Señor, yo no puse mi confianza en otro, fue en ti. Me convertí a ti. Profeso con mis labios que yo creo en ti. Sí, ciertamente me ataca la duda muchas veces. Ciertamente me ataca el desaliento muchas veces. Ciertamente, aleluya, el cansancio, el agobio, aleluya, todas las puertas de mi vida muchas veces. Pero en lo recóndito de mi ser, en lo más profundo de mi ser, tú eres el Rey. Tú eres andabazo que te estoy hablando, gloria sea al Señor. Tú eres el Señor de señores. Sin ti nada puedo hacer, gloria sea al Señor. Confieso con mis labios, confieso que tú eres real, eres el único. Alabado sea el Dios de la gloria. La palabra de Dios. Por razón decía el salmista en su Salmo 4 y verso 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Estar cómo? En la pandemia estamos cómo? En las luchas estamos cómo? En la persecución estamos cómo? En los problemas estamos cómo? Confiado. Levanta las manos, Señor, que confiado en ti. No confío en mí, no confío en los hombres, confío en ti, en ti. Alabado sea el Dios de gloria. Santo es el Señor.
Aleluya. Jesús preparando a los discípulos antes de que ellos vieran lo que iban a ver más adelante. Aleluya, el atropello, los puñetazos, las bofetadas y tantas cosas que Jesús tuvo que pasar. Por eso es que yo a veces veo en algunos lugares cuadritos. Yo no sé de dónde saca la imaginación ese pintor, supuestamente Jesús. Pero lo pintan con una melenita más linda aquí arriba. Una barbita lo más psicodélica. Un perfil impecable. Unas cejas bellas. Oiga, que el que ve esos cuadritos dice, qué lindo era Jesús. ¿Qué es Jesús? Se enamora. ¿Quién le dijo a usted que será Jesús? Tanto, vive. Y los cristianos lo mandan. Ay, hace muchos cristianos que así lo imaginan. Y lo mandan. Ay, my Jesus, he was so beautiful. Tanto. Esa es la imaginación de un pintor, pero cuando lo miramos a través del lente profético del profeta Isaías, él decía, mas él herido fue, él fue molido por nuestros pecados, no había parecer en él para que le deseásemos, alabado sea Dios de la gloria. Ese es el Jesús que yo conocido, ese es el Jesús que yo he conocido, aquel que fue vituperado, aquel que fue empujado, le dieron puñetazos, le dieron bofetadas, le dieron azote, aleluya, pero ¿sabe qué? Se caía y se levantaba porque estaba la cruz de frente, estaba el sacrificio, estaba la sangre que iba a derramar por ti y por mí. Alaba la gloria de Dios en esta hora. De Dios va el poder, aleluya. Y nuestra victoria, vive. ¡Jesus! ¡Aleluya al Señor! Anda vaso, loa vasenga, tía mansai. Miranda vasui que ven solai. Ese es el Jesús que yo conozco. El que se nos fue presentado a través del lente profético del profeta Isaías. Mas él herido fue, molido. Algo que usted muele, algo que usted lo hace harina. Molido por nuestros pecados. No había parecer en él para que le deseásemos. O sea que el Jesús que llegó a aquella cruz no es el Jesús que presentan en los cuadritos, al de lo más lindo, con una chivita, ¿qué va? Aleluya, el Jesús que llegó allí fue un Jesús con el rostro ensangrentado, una corona de espinas clavada en el cráneo, gloria sea el Señor, latigazo del látigo de Roma por todos lados. Aleluya, destruido. El látigo de Roma se componía de 3 correas y en la punta tenía un pedazo de plomo o de metal. Y cuando aquel látigo cruzaba la espalda de su reo y regresaba al verdugo, consigo se traía los pedazos de carne. Yes, aleluya. Por eso cuando Jesús subía, aleluya, el monte de la calavera, aquellas mujeres no resistían ver lo que estaban viendo y comenzaban a llorar, a llorar, a llorar. Jesús paró la marcha, las miró, le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Lo que dice, lo que viene es peor. Lo que estás tú viendo ahora, tú crees que es duro, lo que viene es peor, es peor, es peor. Pero estamos refugiados en aquel que venció la carne, estamos refugiados en aquel que pisoteó al diablo, estamos refugiados en aquel, aleluya, que le dijo, ¿dónde está muerto tu aguijón y sepulcro tu victoria? Alaba, pueblo, la gloria, alaba la gloria de Dios. Estamos en victoria, iglesia. No importa qué pase, estamos en victoria, iglesia. No importa los atropellos, no importa, iglesia. Alaba, 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 en el dolor, alaba, alaba, sola, libre, masaya, usa, mancha. Ay, Señor, alabe, gloria sea su nombre. Hay Espíritu de Dios aquí en esta tarde, hermano. Hay Espíritu de Dios aquí en esta tarde. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Samay. Mira, Sorah Mansa. No molestes más al maestro. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te des conocido.
Eso es lo que quiere el diablo, que ya pares la lucha, que pares de orar por lo que estás orando. Santo. No molestes más. No pidas más. Llevas tanto tiempo por la misma oración. Ya ríndete. Así le dijo Satanás: oh, todavía tú mantienes tu integridad. Todavía. Con todo lo que te ha pasado. Oh, gloria, aleluya. Tú sigues yendo a la iglesia. Santo. You have to be crazy. That's right. Chacho, vete a bailar, vete a fiestar. Sí, bailando y fiestando te va a coger Satanás por allá. Yes, yes. Y Jesús, preparando a los discípulos, les dijo, en el capítulo 14, versos 27, San Juan le dijo: la paz os dejo. Ahora después le dijo: mi paz os doy. Eso es, aleluya. Note usted las dos facetas de la paz. Paz es tranquilidad, sosiego. Debe que, aleluya, la marea está alta y hay tranquilidad. Porque si alguna cosa el enemigo quiere es, aleluya, distorsionarte la mente. Eso es, aleluya. Aleluya. Esta ansiedad. Es que agarrarte los pensamientos y tenértelos, aleluya, volando, aleluya, pensando. Por eso hay gente que dice, están los más bien adaptados y se quieren mudar para Belén, de Belén se quieren mudar para esto. Tienen un mobiliario lo más bonito y quieren venderlo y quieren comprar otro. Quieren una nevera que está trabajando bien y la quieren vender. Y se quieren ir para Puerto Rico y se quieren ir para Santo Domingo y se quieren ir para allá. No están en paz. No están estables. Los pensamientos están volando. Gloria a Dios. Santo. Pero Jesús dijo: en paz los dejo, y mi paz, otra palabra, mi naturaleza, Sí, Señor, eso que es. nadie la puede cambiar, que nadie la puede superar. Gloria al Señor. Mi paz, o sea, le dijo: los hago propietarios, los hago dueños de mi paz. Gloria, vive. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo, santo. Ahora, hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales Amén. para el creyente y para el pecador también. Yes. Gloria sea al Señor. ¿Qué es una condición? Una condición, el diccionario la define como una circunstancia necesaria e indispensable para que otra pueda ocurrir. Amén. Algo que tiene que tomar lugar para que otro ocurra. Obediencia. Aleluya. Como la licencia. La ley dice que para conducir tienes que estar en ley. Oh, gloria. En licencia. Aleluya. La condición es la licencia. Aleluya. Y la bendición o el privilegio es conducir. Yes. Gloria a Dios. Y en la Biblia hay promesas condicionales Yes. que tienen condición, Tú haces. que tienen exigencias a cumplirse Oh, ciertas gloria, cosas aleluya. antes que se cumpla esa promesa que Dios ha dado. Ahora, hay otras promesas que son incondicionales. Quiere decir que no hay circunstancia a cumplir primero, que se van a cumplir independientemente Gloria a que Dios. usted crea o no crea, Santo. que usted cumpla algo o no lo cumpla. Dios dijo va a hacer esto y va a hacer. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Oh, te amo, Dios. Así que hay muchas promesas de Dios que Te son, da sabiduría a tu siervo, son Dios. condicionales. La gloria es tuya. Cuando usted Padre. vea esta palabra condicional, piense en esta pequeña palabrita. Sí, Tú lo haces, si no lo haces. sí. Dios promete hacer algo si el hombre hace algo. Sí, Señor, aleluya. Dios hará su parte si el hombre hace la suya. Gloria a al Señor. Dios. Hay veces que los padres le dicen a los niños: si te comes el cereal, te dejo ir a jugar al patio. La condición es comerse cereal. Aleluya. El privilegio o la bendición es Ir al patio. a jugar. ir al patio. Aleluya. Qué bonito, Dios. ¿verdad que sí? Dale sabiduría a tu Aleluya. siervo todos los días, Dios. Y así es Dios. Aleluya. Dios nos dice a nosotros creyentes: si tú haces esto, si cumples con mi palabra, yo te doy mi bendición. Si no cumples con mi palabra, no esperes bendición. Amén. Vamos a ver unos ejemplos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vaya conmigo, abra su Biblia, vaya conmigo. A 1 de Samuel. Gloria sea el Señor.
capítulo 2 y verso 30. Es más, yo creo que podemos comenzar el versículo, porque está hablando sobre el caso de Elí, el sacerdote Elí. Ajá. Vamos al versículo 27. Dice ahí: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Los hijos de Elí, te adoro, Dios. cuando el pueblo traía las ofrendas, ellos agarraban los garfios y sacaban lo mejor para ellos. Me robaban lo mejor. Y el sacerdote: nene, no haga eso. Mira, nene, eso es malo. Señor, Más nada. Cometían adulterio y fornicación en la misma puerta del templo. Y el sacerdote: nene, no hagan eso. Esas cosas no se hacen. ¿qué hago Pero ahí se quedaba todo. Ay, Dios mío, ¿qué hago Ahí hacer? se quedaba todo, pero ante Dios no se quedaba nada. Santo, aleluya. Mi abuela me decía: sigue, que te la tengo en remojo. Señor, te la daba. Te la tengo en remojo. Ya yo sabía lo que quería decir con eso. Que cuando menos me esperaba, al día venía la correa de fuego. Ay, papá. Y a veces yo me iba a correr, ¿sabes lo que decía? No te preocupes que el perro de la casa vuelve. Esos viejos tenían unos refranes. Pero era verdad. Era verdad. Tenían refranes que eran verdad. ¿Ah? A veces me decía: mira, nene, el que a buen árbol se arrima, una sombra de cobija, cuídate. Eso es lo que se llama, aleluya, en nuestros idiomas, regionalismos. Los hebreos también tenían expresiones similares. Ellos le llamaban hebraísmos, que son expresiones peculiares de la cultura de ellos y se entendían bien. Nosotros puertorriqueños y los que no son puertorriqueños, su cultura también tienen expresiones de su región y se entiende muy bien lo que quieren decir. Oh, sí, gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Por eso Jesús, cuando Jesús decía: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, el que desconoce, aleluya, los hebraísmos o la cultura hebrea o las expresiones hebraicas, dice: el infierno, puertas, ahí no hay puertas ninguna, tiene materia, allá abajo no hay materia. Pero en la cultura hebrea sabían ellos que las puertas eran simbolismos de fortalezas y de resistencia. Las ciudades eran muy amuralladas. Pero ¿de qué valía una ciudad amurallada con una puerta floja? Santo. Cuando venía el enemigo no venía a tumbar la muralla. ¿Qué venía a tumbar? La puerta. Por eso es que usted nota que en las ciudades antiguas hacían unos cerrojos, unas puertas grandísimas, que tenían que cerrar entre 4 y 5 hombres. Así es. En Israel, esos portones grandes le hacían otra puertita pequeña y esa puertita le llamaban el ojo de la aguja. Jesús dijo: mejor pasa un camello por el ojo de la aguja que un rico quien tiene su esperanza y su riqueza al reino de los cielos. Santo, vive. Jesús no habló de una aguja de coser, habló de la aguja pequeña, esa puerta pequeña que solamente entraba una persona sin bagaje. Y se usaba porque cuando el pueblo estaba en el campo y en la atalaya sonaba la trompeta de peligro que venían los enemigos, ellos soltaban su bagaje y se metían en la ciudad por esa puertita pequeña. Aleluya. Por ahí no cabía un camello. Oh, gloria a Dios. Jesús, usando metafóricamente, gloria sea el Señor, esa enseñanza, dijo: un rico que tiene sus riquezas o su confianza en sus riquezas, mejor pasa un camello por esa puertita que un rico al reino de los cielos. Aleluya. Y no es que el rico no entre, es aquel rico que tiene su confianza en las riquezas. Oh, santo. Porque hay pobres que tienen su confianza en un casco de carrito que tienen allí. Señor.
Tienen un toreotita que se está cayendo en canto y lo idolatran. Santo, una casa. De momento Dios le da una casita o le dio cualquier cosita. Tienen unos ahorritos en el banco. Óigame, una idolatría con eso. Dale gloria a Dios por encima de las cosas. Honra a Dios que Él fue el que te lo dio. Dale gloria al Señor. No idolatres las bendiciones de Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios en lo mucho y lo poco. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces, note lo que Dios le dijo a Elí en el verso 30. Para que no se equivoque, gente dice, que cuando Dios dice algo, Dios no retracta su palabra. Dios es Dios y Él hace lo que a Él se le antoja hacer. Él es fiel a su palabra y Él no fallará nunca. Pero mire lo que le dijo a Elí en el capítulo 2, verso 30 de su capítulo 1 de Samuel. Le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, oye pueblo, no juegues porque Dios te dijo, pero hay condiciones que hay que cumplir primero. Aleluya. Oiga lo que Dios le dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te haga, nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Poder en las palabras. Alaba y somete que se Don't play with this. Aleluya. No te creas que Dios es un juguete que no te pongo aquí y mañana te cojo y te suelto hoy, te cojo mañana y mañana tengo es el relajo. Esa es la conciencia. Es el relajo. Santo. Anda, vas, Te amo, Jehová. Poder en la palabra de Dios. a Elí se le llegó su hora. Ten cuidado que en este día Dios te está hablando que tu hora viene, si no deja el relajo. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo había dicho, le dijo Jehová, que tu casa andaría delante de mí perpetuamente, pero nunca haré yo tal cosa porque tú me deshonraste. Y yo honro a los que me honran. Gloria, vive. Ay, Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué bueno es el Señor. Santo. Dios es bueno, amados queridos. El poder de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, regálame un par de minutos más. Voy a terminar. ¿Qué es lo que debe hacer el pecador? ¿Cuál es la condición que se le pone al pecador? Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La condición para el pecador es ¿cuál? Creer. La bendición que Dios le dará es ¿cuál? La salvación. No hay cosa más grande que la salvación del alma. Pues, los carros son buenos, las casas son buenas, el dinero es bueno, la salud es buena, pero mejor que todo eso es la salvación del alma. Es que cuando cerremos los ojos, aleluya, vayamos derechito hacia arriba. Alabado sea Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la condición para el pecador. Ahora quiero subrayar algo aquí. Tenga cuidado con esto. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca, esa condición es para el pecador. Ahora, tenga cuidado con eso. ¿Cómo te interpreta la Biblia? Alabado Dios. Una vez una hermana, Importante eso. una hermana dice: no, hermano, ahí dice que hay que confesarlo. Yo le dije: hermana, ¿y si es mudo? ¿Cómo lo confianza? Testimonio. ¿Cómo lo va a confesar si es mudo? Alaba, que Cristo viene. Aleluya. Eso es. ¿Se da cuenta? Santo, Dios es Cristo. Tenga cuidado como usted aplique la palabra. Aleluya. Hay que ver por qué Pablo lo dijo en esa manera. Porque si un mudo que no puede exteriorizar la confesión, pero sí acierta con la cabeza, Dios lo perdona. Amén. Dios lo recibe. Amén. Por lo tanto, esa
si confesares con tu boca, hay que tener cuidado cómo se aplica, Sí, Señor. cómo se interpreta. Gloria sea al Señor. Yo recuerdo, yo vivía aquí en Bethlehem, y que en el año 1980, una hermana me dijo: hermano Luis, necesito que usted me lleve a Pittsburgh. A Pittsburgh. Y yo tenía una guaguita que se calentaba de la cuarta a Pedro, se calentaba. Pero me dijo la situación, me dijo: mi hermano tuvo un accidente, amén, de camiones en el Turnpike y está en el Trauma Hospital de Pittsburgh y está, no lo asegura. Sentí mi corazón llevarlo. A mí se me olvidó que la guaguita se me calentaba. Estoy aquí en el altar del Señor. Estoy diciendo la verdad, hermano. A mí se me olvidó que aquella guaguita era una Datsun. Una Datsun 710 de esas viejitas, parece que era como el 75. Dios mío, vieja ya sola. Mire, se me olvidó que se calentaba. Y que pues, vamos, hermana. Arrancamos, llegamos a Pittsburgh como a las 12 de la noche. Porque acá a Pittsburgh como 5 o 6 horas, que se frontera con Ohio. Llegamos allá, nos dejaron entrar, porque ella era hermana y veníamos de tan lejos. Cuando yo vi a ese hombre, hermano, ay Dios mío, no le cabía más una manga en el cuerpo. Nos acercamos a la cama y yo me le acerqué y le hablé del Evangelio. Le dije: si tú me oyes, mueve un dedo. Y yo vi que el dedo gordo hizo así. Ya, pues sí está consciente. No puede hablar, no puede nada. Y yo le hice la pregunta: ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Si tú lo aceptas ahora, dame otra señal. Y me hizo así. Gracias, Señor. Hice la oración de fe por él. Cuando terminé la oración, hermano, estoy en el altar del Señor, lo que voy a decir ahora. El Señor me dijo: le di una oportunidad para llevármelo. ¿Está bien? Me fui, me regresé a Bethlehem, la hermana se quedó, a la semana me llamó otra vez: hermano, ¿puede venir a buscarme? Ahí sí se calentó la guardia. El Señor, yo creo que me cojó de la mente que calentaba la guaguita. Arranqué otra vez para allá. Cuando llegué, hermano, que fui al cuarto, vi al hombre sentado en la cama. Óigame, que me alegré, gloria a Dios, Señor, tenía una manguita de oxígeno, tenía nada. Y qué bueno, y le recordé el pacto que hizo. Sí, claro, sí. Y yo, pues, amén, gloria a Dios, oramos, leímos la Biblia. Cuando me dio a salir, que agarré la puerta del cuarto, le pregunté al Señor: adiós, pero Señor, tú no me diste a mí que le diste una oportunidad para llevártelo. Como que le pregunté, no como que le pregunté, como que le exigí al Señor: mire, ¿quién es uno? Hermanos queridos, creo que como los 2 o 3 días la noticia, la operación más sencilla de esa quedó. Se cumplió lo que el Señor ya se lo llevó. Cuando dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay que creer su palabra. Entonces, hay condiciones, hay promesas que tienen condiciones para el creyente también. Gloria al Señor. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la condición? Someterse. ¿Cómo tú vas a tener poder? ¿Cómo vas a reprender un demonio si no te sometes a Dios? Si no buscas de Dios. Someterse es buscar de Dios, es andar en la palabra, andar, aleluya, en fe. Alabado sea Dios de la gloria. ¿Por qué usted cree que hay gente que le tiene miedo, un terror a las manifestaciones satánicas? Una vez nos mandaron a una casa para ir allá al Reino y fue esto, para orar por una persona que estaba endemoniada. Y le digo al hermano: venga, ninguno me acompañó. ¡Ninguno! Y son los mismos que cantan de fe, que hablan de fe y hablan que si hay poder, que si. Pero cuando hay una manifestación diabólica, y son los primeros que hacen. Una cosa llama al diablo y otra vez la venir. Entonces, la condición es someterse primero a Dios. Entonces tenemos el poder, la autoridad, el respaldo de Dios para poder resistir al diablo, para que pueda huir de nosotros. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es la condición? Acercarse a Dios. Gloria al Señor. Ahora,
incondicionales que no requieren de que se cumpla algo previo a lo que se va, aleluya, a manifestar después. Hay promesas que son incondicionales, sin restricciones, sin condiciones. Gloria sea al Señor. Cuando Dios da una promesa incondicional, ahí sí es verdad que no hay ni sí, ni o pero al respecto. Dios dice, haré tal cosa y la va a hacer independientemente, lo creas o no lo creas, lo esperes o no lo esperes. Cuando Dios dice, voy a hacer algo, Dios lo hace. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14, verso 3, Jesús dijo, vendré otra vez. Eso es una promesa incondicional. Y si los hombres lo creen o no lo creen, si lo esperan o no lo esperan, lo quieran o no lo quieran, aún los discípulos lo dudaban. Aleluya, por cuanto es una promesa incondicional, se cumplirá por encima de todas las cosas. Crea o no crea, estés listo o no estés listo, estés convertido o no estés convertido. Aleluya, Cristo va a venir. Alabado sea Dios de la gloria. Él dijo, en la casa de mi padre, oye, note eso, aleluya, que ese vocablo es un vocablo de existencia, ya están allí. Entonces, si es así, ¿por qué la gente predica que el Señor fue a preparar moradas al cielo? Yo digo, ¿por qué dicen eso si la Biblia dice que las moradas ya están allí? Bueno, a veces yo digo, ¿será por cuanto Jesús, su profesión era carpintería? Quizás se lleva un serrucho, un martillo a construir moradas. No, pero ahí dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar, no morada, lugar. ¿Cuál es el lugar? El lugar es en la cruz del Calvario. Allí Él venció la muerte. Allí Él conquistó la vida tuya. Allí conquistó nuestra salvación. Alabado sea Dios de la gloria. Bendito sea su nombre. Tanto, Jehová, aleluya. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Dios nunca abandona al creyente. Esa es la promesa de Dios, hermano. Aunque te sientas solo, te sientas triste, te sientas que no puedes, recuérdate que Él dijo, es una promesa que Él lo dijo, no te desampararé, no te dejaré. Alabado sea el Dios de la gloria. ¿Cuántos adoran su nombre? Santo al poder. Y para terminar, dice ahí, versículo que leímos, que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que, aleluya, se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea que, antes de que el principal de la sinagoga procesara esa información negativa, antes que se le cayera la fe, antes que se desanimara, Jesús aleluya dio un paso adelante y le dijo, no temas. Otras palabras, no creas en ese mensaje negativo. No aceptes ese mensaje. No aceptes ese mensaje negativo. Solamente cree en mi promesa, cree en mi palabra, cree en mi poder. Alabado sea Dios. Iglesia, eso es lo que el Señor nos dice. Cuando venga la negatividad, cuando venga el diablo, venga la gente a decirte, no se puede. Dile, Señor, yo sé que está duro, pero sí en ti se puede. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu promesa, yo creo. Alabado sea su nombre que está ahora. Gloria a Dios, aleluya. Diga como dijeron los apóstoles cuando el Señor estaba enseñando la enseñanza del perdón. Le dijo, Señor, aumentanos la fe. Hay situaciones en la vida nuestra que necesitamos incrementos de fe. Hay otras que las manejamos a diario. Pero hay ciertas cosas que necesitamos que el Señor intervenga. Que el Espíritu Santo intervenga. Que nos dé fe, que nos dé fuerza, que nos ayude, aleluya, a dar un paso tras el otro para honrar al Señor. Póngase de pie.